Nos encontramos a final de año, en la recta final, unas fechas que incentivan, lógicamente, al consumo, a las compras, a los regalos, a la Navidad. En definitiva, unas fechas que pueden hacer tambalearse la economía familiar si no estamos bien atentos. Por tanto, es fundamental que sepamos muy bien gestionar los gastos en función de los ingresos. Y para todo ello existe la figura del asesor financiero que nosotros hoy les traemos de la mano de nuestro colaborador y amigo Roberto Carlos García. Roberto Carlos, bienvenido. Muy buenas. Muchísimas gracias por estar en el plató de Mira Córdoba. Un placer estar con vosotros hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y como estamos hablando, es fundamental en estas fechas saber gestionar muy bien los gastos en función de los ingresos. Así es, ¿vale? Hoy vamos a tratar de explicar un poquito a toda la familia cómo gestionar de la mejor manera pues, los ingresos de una familia. Roberto, para las personas que nos están viendo es fundamental, como estamos diciendo, que sepamos administrarnos, pero para ponernos en el contexto de lo que vamos a tratar hoy, ¿cómo es esa planificación familiar de la que vamos a hablar? Bueno, primero definir lo que es una planificación financiera familiar, ¿no? Se trata de organizar los recursos de la familia, los ingresos y los gastos, para poder, digamos, cumplir una serie de metas, de objetivos, de la mejor forma posible, ¿no? Entonces vamos a dar unas pautas y vamos a ver qué factores tenemos que tener en cuenta para poder sacarle el mejor partido o beneficio a nuestros ahorros. Roberto, ¿y cuáles son esos factores? ¿Por dónde debemos definir los ingresos y los gastos en la economía familiar? Pues mira, son varios factores, Alejandro. El primero te diría que son los ingresos. Los ingresos, para que nuestros telespectadores puedan tener una idea, son las rentas que provienen de nuestro trabajo, es decir, nuestra nómina, lo que ingresamos todos los meses en nuestra cuenta. Luego tenemos que saber bien qué son los gastos, que es la parte, digamos, que no se ahorra. Y esos gastos son de varios tipos. Están los gastos que son que son prescindibles, los gastos que son imprescindibles, los gastos previstos y los gastos imprevistos. Ahora lo veremos. Luego tenemos que definir también qué es el ahorro. El ahorro es la parte de los ingresos que no se gasta, bien, que se guarda. Luego, en tercer lugar, tenemos lo que es la inversión, ¿vale? Que es el porcentaje de ahorro que va destinado a productos financieros. Y luego, por último, tenemos que tener en cuenta qué es el endeudamiento, que son los préstamos que una familia pues, puede tener. Y una vez que nosotros tenemos definidos esos ingresos y esos gastos, ¿cómo podemos realmente, cómo puede saber una familia, en este caso, cuáles son los gastos prioritarios en una casa? Pues mira, yo te diría que el mejor consejo que le podemos dar a una familia es que elabore un Excel, bien, donde en ese Excel ponga todo lo que son los gastos, es decir, en una parte ponga los ingresos de su nómina, por ejemplo, pues, oye, mis ingresos son 1.500 euros, 1.300, 2.000 euros, y luego ponga lo que son los gastos. Aquí en los gastos tenemos que definir cuáles son los gastos imprevistos, como por ejemplo pueden surgir, pues oye, se nos rompe el coche, se nos rompe la lavadora, y esos son gastos que no podemos controlar. Luego están los gastos previstos, como por ejemplo puede ser pues la guardería de nuestra niña, o a lo mejor pues una ortodoncia, donde es algo previsible, ¿no? Bien, es muy importante tener bien cuáles son los gastos, ¿vale? Para saber la tasa de ahorro que después nos va a quedar para poder ahorrar. Eso te quería preguntar, porque luego llega la parte del ahorro, una parte a la que normalmente no estamos muy acostumbrados. Así es, por norma general, ¿vale? Si las personas pues tenemos un sueldo corto, es difícil con los tiempos que corren ahorrar, pero el consejo aquí sería potenciar de la mejor forma posible el ahorro, ¿no? Hay dos formas dos fórmulas con las que yo me identifico, que es ingresos menos gastos igual a ahorro. ¿Eso qué significa? Que si tú ingresas y después de ingresar empiezas a gastar, ¿vale? Normalmente a final de mes no queda nada. Tú piensas que una familia gasta lo que ingresa, el mismo nivel. Entonces, normalmente, como gasta lo que ingresa, a final de mes no nos suele quedar mucho para ahorrar. Pero yo soy partidario de hacer lo siguiente: ingresos menos ahorro igual a gasto. Es decir, primero ingresamos y lo que tenemos que hacer es darle prioridad a nuestros objetivos que tenemos de ahorro, es decir, establecer un porcentaje o una cuota para ahorrar. Eso lo primero, a principio de mes. Y todo lo que nos reste después de haber ahorrado es lo que tenemos ese mes para poder gastar. Roberto, y como asesor financiero, ¿consideras que se está potenciando la cultura del ahorro en España? Bueno, cada vez más.
te diría, ¿no? Porque venimos de tiempos atrás, de crisis, donde hemos visto pues a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros conocidos, pues endeudarse, ¿no? Por encima de lo previsto, ¿no? Y bueno, han venido pues momentos duros, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes están tomando conciencia y creen que es necesario pues poder ahorrar para un futuro, cumplir todos esos objetivos. El ahorro que es clave mucho más en la fecha en la que nos encontramos con una Navidad a la vuelta de la esquina. Por supuesto, ahora vienen los gastos, ¿vale? Demasiados gastos ahora en enero, luego viene la cuesta de enero, que seguramente hablaremos de ella, pero bueno, sobre todo pues hacer lo que es una lista sobre todo de lo que son los gastos que podemos tener y bueno, y a partir de ahí pues gastar lo menos posible, ¿no? Roberto, has mencionado la cuesta de enero, aunque luego, lógicamente, en estas semanas abordaremos ese tema, pero ¿qué nos puedes adelantar sobre la cuesta de enero? ¿Cuáles son los consejos, una vez pasadas las Navidades, que nos puedes dar? Sobre todo, establecer prioridades, establecernos unos objetivos, es decir, yo soy partidario de que se ahorra no porque tú tengas dinero y quieras ahorrar 100 euros, 200, 500 euros al mes, sino porque establezcas prioridades. Entonces es importante definir los tiempos, corto plazo, medio plazo y largo plazo, ¿no? Normalmente en una economía pues se suele destinar más porcentaje de ahorro al corto plazo porque es donde va a tener mayor disponibilidad o mayor liquidez para tener ese dinero ahí. Luego también es importante definir objetivos a medio plazo. Cuando te hablo de medio plazo pues puede ser 2, 3, 4, 5 años y luego objetivos a largo plazo de futuro, donde menor esfuerzo o menor cantidad cuando seas joven debemos de tenerlo en cuenta para poder aportar y luego a la larga pues acumular más capital. Y lógicamente para definir todos estos objetivos es fundamental la figura del asesor financiero. Por supuesto, a día de hoy las familias tienen poco tiempo, ¿vale?, para acudir al mercado, comparar entre todas las compañías y poca cultura financiera, ¿no? Por desgracia el desconocimiento de la población es bajo en materia de inversión, de finanzas, entonces si te apoyas de la figura de un profesional para todos estos temas, pues mucho mejor. Roberto, ¿qué momento atravesamos actualmente en España en cuanto a economía? Bueno, viene una recesión, ¿vale? Según los expertos, no sabremos si llegará el año que viene, si llegará dentro de años, pero sí es verdad que tenemos que estar preparados, ¿no? Hay una ralentización en el consumo, pero bueno, habrá que esperar los próximos meses para ver un poquito la evolución. Por si acaso el consejo es guardar, ¿vale? Y no gastar todo. Roberto, y una vez que tenemos definidos claramente cuáles son los ingresos y los gastos, ¿cómo podemos reducir esos gastos en la economía familiar? Pues en primer lugar, los gastos imprescindibles tenemos que tenerlos en nuestro Excel en rojo. ¿Por qué? Porque los gastos imprescindibles son aquellos que son necesarios para vivir, como por ejemplo el pago de la luz, todos necesitamos luz, todos necesitamos vivir o bien de alquiler o bien de hipoteca, todos necesitamos tener una serie de seguros o por ejemplo tener una compañía de teléfono y de internet, ¿bien? Pero esos gastos se pueden reducir de la siguiente forma, simplemente comparando, es decir, no conformándonos y contratando con la primera compañía que nos ofrezca esos servicios, sino poder comparar entre la totalidad que existen de compañías y poder reducir y poder abaratar el coste de esos seguros imprescindibles. Luego están los seguros, los gastos que se pueden prescindir, es decir, por ejemplo, comer fuera todos los días, viajar, ocio, tabaco, vicios, todos son gastos que van aumentando, pero que al final, pues bueno, no nos sirven para ahorrar para nada. Entonces, separar gastos imprescindibles donde podemos comparar y poder abaratarlos y gastos prescindibles donde de muchos de ellos pues podemos prescindir. Y para todos estos gastos reducibles hay una fórmula mágica que es la fórmula del ahorro, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo podemos llegar a esa fórmula? Hay dos fórmulas donde en muchas ocasiones pues las familias lo que hacen es ingresar, después de ingresar lo que hacen es durante el mes ir gastando y ya si me queda algo a final de mes entonces lo ahorro, pero como norma general nosotros gastamos lo que ingresamos, es decir, si tus ingresos son 1.000, tus gastos van a ser 1.000 aproximadamente, si tus ingresos son 3.000, tus gastos van a ser 3.000. Ahora, ¿cuál es la recomendación mía? Que en lugar de ingresar y gastar y si me queda algo ahorrar, lo primero que tengo que hacer, nada más ingresar mi nómina, es ahorrar un porcentaje establecido al ahorro, en base a unos objetivos que nosotros nos vayamos marcando. Y ahora, lo que me quede después de gastar, lo que me quede después de ahorrar, perdón, lo voy gastando, ¿vale? Entonces es una forma para potenciar el ahorro.
Pero Roberto, ¿realmente los tiempos que corren se puede llegar a ahorrar? Bueno, pues a día de hoy estamos teniendo cada vez más conciencia, ¿no? Sobre todo personas jóvenes que hemos visto a nuestros padres, a nuestros abuelos pasar por épocas de crisis, ¿no? Muy convulsas, donde, bueno, sabemos que es necesario, pues si ganas 10, pues ganas por lo menos 2 para un futuro cubrirte la espalda, ¿no? Porque el acceso al crédito pues cada vez está más difícil, el tema de las pensiones, que eso será otro tema que abordaremos otros días, ¿no? Pero bueno, realmente tenemos que cubrirnos para nuestras espaldas, ¿no? Entonces tenemos que hacer muchas veces el esfuerzo. A veces cuesta, y ahorrar es como ir al gimnasio, que muchas veces cuesta al principio, ¿no? Pero cuando ya coges un hábito, pues al final ya es cosa de diario, ¿no? Por tanto, estamos viendo que la cultura del ahorro va en aumento. Sí, así es, debe de ser. Cada vez la gente, o los jóvenes cordobeses están tomando más conciencia, están ahorrando y las tasas de ahorro pues van en aumento, en la medida de lo posible, por supuesto, pero tenemos que tomar conciencia nosotros mismos como ciudadanos. Roberto, ¿y en qué horizontes temporales podríamos clasificar nuestro ahorro? Pues mira, muy buena pregunta, ¿vale? Porque va a depender sobre todo del objetivo concreto, es decir, yo animo siempre al telespectador que nos esté viendo a que se fije objetivos concretos, es decir, por ejemplo, yo tengo el objetivo de comprarme un coche y para eso necesito 6.000 euros, ¿vale? Pues yo ahora me voy a poner una cuota de ahorro para llegar a esos 6.000 euros, o por ejemplo, yo tengo el objetivo de irme de vacaciones el año que viene y para eso necesito 1.500 euros y ponerme pequeños objetivos. Es muy importante sobre todo establecer el tiempo, porque en función del tiempo le vamos a poder exigir a nuestro dinero o una cosa u otra. Piensa, el producto perfecto no existe, ¿vale? Lo ideal sería tener siempre el dinero disponible, el dinero siempre seguro y que nos dé la máxima rentabilidad, pero lo que sí existe es una estrategia, es decir, a corto plazo el dinero tenemos que exigirle tener cierta disponibilidad para nosotros, para que en cualquier momento esté disponible, pero no le podemos exigir demasiada rentabilidad. Bien, objetivos a corto plazo te hablo, como por ejemplo puede ser pues las vacaciones del año que viene o comprar un coche dentro de un año. Bien, tiempo entre 0 y 2, 3 años. Luego nos movemos a medio plazo, donde son objetivos que van entre 4 y 8, 9 años por lo general, como puede ser por ejemplo la compra de una vivienda o a lo mejor la comunión de tu hijo, donde ahí a nuestro dinero tenemos que exigirle en el producto financiero una rentabilidad mayor. Y luego están los objetivos a largo plazo, a más de 10 años, como por ejemplo generar un patrimonio para un futuro, poder amortizar una deuda antes de tiempo. Entonces ahí a nuestro dinero sí le tenemos que exigir máxima rentabilidad, pero sobre todo el consejo es definir claramente un objetivo para poder ahorrar, no ahorrar por ahorrar. Por tanto, entiendo que ese porcentaje de ahorro va a depender mucho del tiempo de ese objetivo, ¿no? Lógicamente. Correcto. A medida que nos queda más tiempo entre hoy y el objetivo, el esfuerzo va a ser menor. Entonces, a largo plazo, siempre lo aconsejable es ahorrar como mínimo un 10% de nuestros ingresos. A medio plazo hay menos tiempo entre hoy y el objetivo, con lo cual lo recomendable es ahorrar entre un 20 y un 30% de la capacidad de ahorro que lógicamente tengamos, y a corto plazo vamos a tener menos tiempo, con lo cual la mayor parte del ahorro que seamos capaces de tener pues va a ir encaminado hacia, digamos, pues productos más a corto plazo, ¿vale? Entre un 70 y un 80% de lo que seamos capaces de ahorrar. En definitiva, como decíamos al principio, es fundamental saber gestionar muy bien los gastos y los ingresos en la economía familiar, mucho más si cabe, como decíamos al principio, Roberto, en los tiempos que corren y mucho más también de cara a unas navidades. Así es, ahora vienen momentos de gastos, ¿no? De gastos de mucho salir, de ocio, de juguetes, de regalos. Entonces, bueno, sobre todo un poco los consejos que hemos dado, ¿no? Los gastos que son prescindibles totalmente 100%, pues intentar quitarlos, eliminarlos o reducirlos en la medida que se pueda, ¿no? Bien, pues ya han visto, importantísimo esa planificación de la economía familiar que viene de la mano de nuestro experto asesor financiero, Roberto Carlos García. Roberto, para finalizar, recapitulemos rápidamente para todas las personas que nos están viendo y que estén tomando buena nota de todos los consejos que nos estás dando. Sí, bueno, en primer lugar, tener claro la definición de planificación financiera y los factores clave, como ingresos, gastos, ahorro, inversión y endeudamiento. En segundo lugar, definir bien los ingresos y los gastos en un Excel. Saber reducir esos gastos imprescindibles y poder eliminar aquellos gastos prescindibles. Luego, potenciar el ahorro con la fórmula mágica. Ingresos, ya la sabemos, ingresos menos ahorro igual a gasto. Y bueno, y por último, establecer metas, prioridades y tener muy en cuenta el tiempo.
Roberto Carlos García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo espero que ustedes hayan tomado buena nota de todas las propuestas que nos ha dado este experto, que espero verte muy pronto aquí en el plató de Mira Córdoba. Así será, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer estar con ustedes.